Clasificación de triángulos. Recordemos que los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la amplitud de sus ángulos. Según la medida de sus lados tenemos los equiláteros, tenemos los isósceles y tenemos los escalenos. Según la medida de sus ángulos tenemos acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos. Cada uno con sus características, ¿cierto? Los equiláteros, lados iguales, isósceles tiene dos lados iguales y escaleno no tiene lados iguales. Los acutángulos porque tienen los ángulos todos menores de 90 grados. Rectángulos porque tienen un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y obtusángulos porque tienen un ángulo obtuso. Si a mí me piden que construya un ángulo isósceles rectángulo, ahí están las dos características, según la medida de sus lados y según la amplitud de sus ángulos. Entonces, lo primero que yo voy a trazar, el primer lado de mi triángulo. Con este primer lado de mi triángulo, lo que voy a hacer es identificar que tenga un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados para que sea rectángulo. Trazamos un ángulo de 90 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Aquí tenemos la facilidad de trazar los lados. Si es isósceles, debe tener dos lados iguales. Entonces reviso por acá. Por acá tengo un lado que tiene, dejémoslo de 25 centímetros. Y por este lado pues vamos a hacer uno que tenga 25 centímetros. O mejor aún, para que no nos corramos, de 18 centímetros. 18 por acá y 18 por acá. Este triángulo va a tener dos lados iguales, dos lados de 18 centímetros de longitud. Tenemos las dos características ya. Es rectángulo porque tiene un ángulo recto y es isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces aquí unimos nuestro tercer lado y sabemos que este triángulo tiene las dos características. Ya para nosotros mirar cuánto mide este otro ángulo, entonces 10, 20, 30, 40, mide 45 grados. Sabemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados, ¿cierto? Siempre un triángulo, o sea, la clase de triángulo, la medida de sus ángulos internos es 180. Si yo ya tengo uno de 90 y uno de 45, podemos sumar 9 y 4, 13 y encontrar la medida de este ángulo. Entonces 5, 7, 4, este ángulo también nos mide 45 grados. Tiene 18 centímetros por acá, tiene 18 centímetros por acá. Entonces es un triángulo isósceles, dos lados iguales, y el rectángulo, un ángulo recto.